La pregunta es, ¿amaba la mujer de Job a Job o no le amaba? Y si le amaba, ¿por qué le llegó a decir, maldice a Dios y muérete? Es decir, ¿es posible que una persona que te ame te diga que maldigas a Dios sabiendo que maldecir a Dios es una forma de creer que te vas a morir? He escuchado, Heiser me habló en su momento también de una predicación al respecto de cómo luego al final Dios pues restaura a su familia y le da incluso como doble porción, ¿no?, de lo que tenía en muchas cosas, salvo en los hijos. Pero yo personalmente me llama mucho la atención que en el libro no se diga directamente que esos hijos lo tenga con su mujer, ni tampoco dice que no lo tenga. Entonces, el asunto de la mujer es algo que vamos a estar reflexionando en todo el libro. ¿Por qué? Ya no solamente porque la frase que le dice es muy particular, sino porque si esta mujer verdaderamente quería a Job, ¿por qué no acompañó a Job durante estos casi 40 capítulos donde Job discute con sus supuestos amigos, que más que amigos lo que hacen es juzgarle y darle a entender, si te ha pasado esto es porque tienes pecados ocultos y Dios te ha castigado por ello? Es decir, si esta mujer verdaderamente amaba a su marido, yo creo que como toda mujer que ama a su marido, cuando su marido está enfermo, ¿qué hace? Está en el hospital con él, o en la cama, si es que está apostado en cama en su casa, está con él, ¿verdad? Y si hay visitas y ve que esas visitas no son para nada para ayudar, sino más bien para molestar, ¿qué hará la mujer? Si ve que su marido, en vez de ser apoyado por esas visitas que se supone que vendrían para escuchar, para animar, para orar, para bendecir, vienen para criticar, para juzgar y para darte a entender, ves, te lo mereces, es que te deberías de tener más, etcétera, etcétera, ¿qué haría una mujer que ama a su marido? Oye, por favor, iros de aquí. Echarles, exactamente. Entonces, más allá de irnos rápido a concluir, pues sí, la mujer luego estuvo y se restauró, que puede ser. Es que luego el texto yo creo que no lo dice. Lo mismo la mujer también se arrepintió y se restaura. Pero en principio, en la lectura y el estudio que vamos a tener de este libro, os vais a dar cuenta de que esta mujer precisamente no es de bendición para Job. Es más, recordad que la enseñanza que os planteé el viernes pasado es que quizá Satanás usó a esta mujer para probar también a Job. Porque si Job amaba a su mujer, que eso no lo sabemos tampoco, suponemos que sí, y Satanás quería dañar a Job hasta el punto de que maldijese a Dios, ¿por qué no acabó también con su mujer al igual que con sus 10 hijos? Es decir, yo creo que para toda persona que está casada y que tiene hijos y que se lleva bien con su pareja y con sus hijos, que mueran sus hijos y encima su mujer, sería mucho más trágico a que solamente muera su mujer y no sus hijos, o que solamente mueran sus hijos y no su mujer, ¿verdad? Es que Dios les dejó para que tengan los otros 10 hijos. Puede ser, muy bien. Es que ese es el tema, que puede que esa sea una respuesta. Pero también, y esto es lo que os he planteado, algunos comentaristas, y además muy reconocidos, no sé si vosotros habéis escuchado hablar de los padres de la Iglesia, pues entre estos padres de la Iglesia hay uno que se llama Crisóstomo. Y os voy a leer un comentario de este tal Crisóstomo al respecto de este texto de Job. Escribe él: ¿por qué el diablo deja vivir a su mujer? Porque él piensa que ella será causa de su sufrimiento para Job, hiriéndole por medio de ella con más fuerza que por todos los otros medios. Es decir, según este padre de la Iglesia, teólogo, comentarista en su momento, para él el golpe definitivo que le dio Satanás no fue tanto que perdiese a sus criados, a sus rebaños, a sus cabezas de ganado y por supuesto a sus hijos, sino dejar que esta mujer, en vez de apoyarla en medio de todas esas calamidades, le dijese, maldice a Dios y muérete. Y además, si aceptamos esa idea de que Satanás, que está detrás de todo esto, orquestando pues las calamidades para que Job decline y maldiga a Dios en vez de bendecirlo y temerlo y honrarlo, podríamos ir más allá y decir, a ver, si Satanás dejó viva a su mujer y mató a sus hijos, criados y a las cabezas de ganado para castigarlo, para martirizarlo, y con esta mujer que le dice que maldiga a Dios y que se muera, sigue manteniéndose fiel porque dice el texto que no pecó Job, entonces, ¿qué es lo siguiente que va a enviar Satanás? Los 3 amigos. Pero, ¿y si son las dos cosas, como os planteé el viernes pasado? Es decir,
¿Y si esta mujer, desde el dolor y viendo también cómo su marido estaba sufriendo, porque además tenía una enfermedad desde la coronilla de la cabeza hasta los dedos de los pies, un cáncer de piel, por decirlo de una manera, y que algunos dicen que era una elefantiasis, porque tenía las piernas tan hinchadas que parecían como piernas de elefante, y que por lo tanto era un dolor y un sufrimiento terrible, y además contagioso, o al menos se consideraba contagioso, pues quizá la mujer desde el dolor le dijo eso, y los amigos también, desde el dolor que veían en él y desde la impotencia de no saber cómo justificar por qué le había pasado tanto mal, le dijeron las cosas que le dijeron. ¿Es posible que todo eso se haya dado y que a su vez Satanás lo haya utilizado? ¿Sabes por qué planteo esto? Porque yo creo que si nos inclinamos porque sencillamente Satanás usó a la mujer de Job y a los amigos de Job, yo creo que nos perdemos una enseñanza muy interesante. Y es lo que os voy a decir ahora. Hasta este momento podríamos afirmar, por la lectura del capítulo 1 de Job y del capítulo 2, que Satanás orquestó todo esto para que Job perdiese sus siervos, criados, cabezas de ganado, sus hijos y hasta su integridad. Pero, aparte de eso, algunos dicen que luego vino la participación humana de la mujer de Job y de sus amigos, y otros dicen que eso también fue usado por Satanás. Si nos inclinamos hacia el otro lado, nos damos cuenta de una enseñanza muy interesante, y es que el ser humano puede ser igual o peor que Satanás. Porque lo que creemos y entendemos en el texto fijo es que Satanás mandó esas calamidades y esa enfermedad y esas muertes para castigar a Job. Lo de que Satanás usó a la mujer de Job y a los amigos de Job es una hipótesis, es una posible interpretación. Pero el texto no lo dice de forma tan explícita y directa como sí dice el resto que le pasó a Job. Entre otras cosas, que Satanás hirió a Job con esa enfermedad tan terrible de piel. ¿Y por qué os comento esto? Porque, como digo, ¿y si la lección es que las personas pueden ser tan malas como el propio diablo, independientemente de que sea un familiar o un amigo bien querido? Fijaos la pregunta, ¿eh? Porque si decimos que Satanás usó a la mujer de Job y a sus amigos, pues como que lavamos las manos un poco con la mujer de Job y sus amigos. Pero ¿y si quizá detrás de esto la lección es que nuestros familiares y nuestros amigos pueden ser tan malos como el propio Satanás? Y si a esto añadimos ya las experiencias que cada uno tenga en su entorno con familiares y amigos que a veces en vez de amarnos lo que hacen es dañarnos, odiarnos, pues mucho más, ¿verdad? Y yo creo que es una lección muy interesante. Pero claro, eso será también otro análisis que tendremos a lo largo del libro de Job, porque hasta ahora parece que la mujer de Job muy de Dios no es. Porque una persona que es de Dios te diría maldice a Dios. Es una pregunta que nos hacemos. O una persona que te ama te diría muérete. Muérete te lo diría un enemigo, no una persona que te ama. Y con los amigos de Job, como ya veremos en estos capítulos posteriores, hay muchas cosas que se dicen que son terribles y muchas acusaciones que hacen estos amigos que son, pues, difíciles incluso de leer, porque no nos debemos de olvidar que Job había perdido a sus hijos y que tenía una enfermedad tan dolorosa que tenía pus en su piel y por eso tomó un trozo de una vasija de barro para rascarse. Es decir, estaba pasando por una situación durísima y los amigos, en vez de ayudarle, discutían con él. Es como si yo fuese, para que me entendáis, a un hospital donde tengo un buen amigo con cáncer terminal. Y yo, en vez de acompañarle, animarle, hacer lo posible para que esos momentos finales, esos últimos días o semanas, dependiendo de su caso, esté bien, yo esté echándole en cara cosas, acusándole, señalándoles, que no se me ocurre peor cosa, ¿verdad? Al menos eso es lo que vamos a ver en general. Pero al principio no, ¿eh? Y de hecho ahora vamos ya a terminar como tal con este capítulo 2, porque son los versículos 11, 12 y 13 donde se nos presentan a los amigos. Y también otra cosa muy curiosa es que después de todo esto que sucede, hasta la enfermedad de Job, ya no se vuelve a mencionar nada de Satanás. Entonces, algunos comentaristas precisamente piensan que ya no se menciona nada nunca más en todo el libro, en todo lo que queda del libro no se menciona nunca más a Satanás, porque Satanás ahora está detrás de su mujer y detrás de sus amigos. Por eso ya no se menciona a Satanás, porque está allí, presente, pero de forma indirecta. Y eso es algo muy interesante a tener en cuenta. Pero como digo, por ahora os dejo las preguntas sobre la mesa, porque creo que sería precipitado contestarlas tan pronto cuando solamente llevamos 2 capítulos.
Pero ya os he dado a entender que es posible ambas realidades. Es decir, que la mujer de Job y sus amigos hayan sido muy crueles por su propia iniciativa, por su propia maldad con Job, y también desde el dolor en el caso de la mujer, y también que Satanás los haya usado precisamente para probar a Job más todavía y conseguir su objetivo, que además recordar, por eso me llama la atención lo que mencionaste del término maldecir, que desde el principio, desde la primera conversación en ese consejo donde se reunieron los hijos de Dios con el Señor, el objetivo de Satanás era, desde ese principio, que Job maldiga a Dios. Ese era el objetivo. Es decir, Satanás quería hacer todo lo posible para que Job diga con su boca, en su cara, dice el texto, maldecir a Dios. Y no lo hizo Job nunca, ¿vale? Entonces ahora sí os voy a leer los últimos versículos de este capítulo 2 para concluir con este capítulo, donde se nos presentan a los amigos. Versículos 11, 12 y 13 del capítulo 2 de Job. Leo así a partir del capítulo 11. 3 amigos de Job, Elifaz el temanita, Bildad el suita y Zofar el naamatita, al enterarse de las desgracias que había sufrido, se pusieron de acuerdo para ir a visitarlo y consolarlo. Lo vieron de lejos, pero no lo reconocieron. Entonces lloraron a gritos y rasgó cada cual su manto y esparcieron polvo los 3 sobre sus cabezas hacia el cielo. Así permanecieron sentados con él en tierra durante 7 días y 7 noches, y ninguno se atrevía a decirle nada porque veían que su dolor era muy grande. Pues esta es la presentación de estos 3 amigos de Job, y así concluye el capítulo 2 del libro de Job. Y como veis en estos versículos, aquí ya por fin entran en escena los amigos de Job. Amigos además que por la presentación descubrimos que provenían cada uno de un lugar distinto y además de lugares lejanos. Pero que como eran amigos muy conocidos, además ya no solamente de Job, sino entre ellos, porque vienen juntos, pues claro, al enterarse de las desgracias de su amigo Job, fueron a visitarle como buenos amigos. Es decir, por ahora, los amigos de Job no son muy malos que digamos, al contrario, son buenos amigos. Desde lejos vienen a visitar a su amigo porque habían escuchado que le había pasado todas estas calamidades que nosotros ya sabemos. Así que, pues bueno, por ahora parecen buenos amigos. Elifaz el temanita era aparentemente un edomita de Temán en el norte de Edom. Bildad el suita quizá esté haciendo referencia con ese sobrenombre a su linaje o a su origen geográfico. Y Zofar vendría, por lo que he investigado, de Named, un área montañosa al noroeste de Arabia. Es decir, como digo, de diferentes lugares lejanos, pero aún así fueron a ver a su amigo Job. Estarían preocupados por él. Y además, no solamente preocupados, sino que cuando se encontraron con él, pasaron un luto de 7 días y 7 noches. Esto también nos indica que eran buenos amigos, ¿verdad? Cuando estamos enfermos, ¿cuántos nos llaman? ¿Cuántos nos visitan de nuestros amigos? Pues a veces hay amigos que precisamente cuando nos va muy mal, nos damos cuenta de que muy amigos no son. Porque no nos visitan o no nos llaman, y en algunos casos nunca. Pero estos amigos no solamente vinieron desde lejos a visitar a Job, sino que estuvieron 7 días y 7 noches con él. Así que, como digo, por ahora yo creo que son buenos amigos, ¿verdad? ¿O no? Yo creo que es de valorar que estuviesen una semana con Job. Por otro lado, creo que nos debe de sorprender bastante cómo estos amigos, desde lejos, se quedaron impactados porque no pudieron reconocer a Job. Esto otra vez nos hace recordar que la enfermedad de Job en su piel era tan severa que era un monstruo. Lo que he dicho, elefantiasis, es decir, tu piel se hincha tanto que pareces como un animal, como una bestia, y tus piernas están tan gruesas y deterioradas y agrietadas y llenas de pus que parecen piernas de elefantes. Así se encontraba Job. Y por eso, desde lejos, lloraron a gritos, se rasgaron sus vestiduras, sus mantos, y esparcieron polvo los 3 sobre sus cabezas hacia el cielo. Esto que vemos aquí en el versículo 12 son pues señales de su luto, ¿verdad? Es más, investigando el asunto de las cenizas, que eso ya lo vimos en el momento en el cual Job
él mismo pues se echa ceniza y coge un trozo de vaso de barro para rascarse sus heridas, ya os comenté que en ese término que hace referencia a la ceniza, parece que lo que se está dando a entender era que estaba usando la ceniza de la basura del pueblo, donde se quemaría previamente esa basura y los restos serían esa ceniza. Y cuando el texto nos dice que los amigos desde lejos, al ver la terrible situación en la que se encontraba su amigo Job y que ellos también se echaron cenizas, probablemente aquí lo que se nos está mostrando es que Job se encontraría en un vertedero. Algo muy particular porque nos muestra que Job entonces estaría tan contaminado, tan deteriorado, tan destrozado, que incluso para el lugar donde él se encontraba era un despojo. Era una persona que debía ser apartada de la ciudad como un leproso, porque si no contagiaría al resto. Y por eso estas personas se echaron cenizas a la cabeza como símbolo de duelo, junto con lo de rasgarse las vestiduras. Vemos también, como os he dicho antes, que se sentaron cerca de Job, pero no con Job, porque tendrían miedo de contagiarse, y estuvieron una semana con él acompañándole en su duelo, lo cual nos puede mostrar que eran buenos amigos. Pero aquí está también el debate. ¿Eran buenos amigos estando 7 días y 7 noches con él sin decir nada? ¿O precisamente el estar allí sin decir nada fue algo que le dañó a Job tanto que empezó a maldecir el día en el que nació, que es como empieza el capítulo 3 de Job? Os digo esto porque yo entiendo que varios de vosotros, por la edad ya que tenéis, pues habréis sufrido la pérdida de un ser querido, un familiar, un amigo. Es decir, entiendo que varios de vosotros habéis estado en sepelios, en hospitales, y habéis pues asumido pérdidas de amigos y seres queridos, como os he dicho. En esos momentos de sufrimiento, donde la persona ya está en una situación crítica o terminal, en la UCI, o directamente ya ha fallecido, una de las formas más prudentes de proceder ante esas situaciones de luto es el silencio. Porque ¿qué puedes decirle tú a la persona que acaba de perder a su hijo, o a su marido, o a su padre, para consolarlo? Puedes usar frases hechas, y muchos lo hacemos, porque no sabemos qué decir. Desde luego la situación es incómoda. Pero en muchos casos entendemos que el estar ahí, o llamar, o enviar un mensaje, se hace con el fin de consolar, con el fin de acompañar. Y he aquí la cuestión. Que estos amigos hicieron bien en que aún viviendo de lejos, fueron a visitar a Job, pero cuando fueron a verle, no le dijeron absolutamente nada, ni una sola palabra de consuelo, de ánimo, de apoyo, nada. Según el texto, se quedaron cerca de él 7 días y 7 noches, sentados sin decir nada. Y algunos comentaristas entienden que ese silencio fue precisamente lo que le afectó aún más a Job. ¿Por qué? Porque Job, después de haber perdido todo lo que había perdido, otra vez lo digo, sus criados, sus cabezas de ganado, sus hijos, su propia integridad, su propia salud, hasta incluso quizá como mínimo podríamos decir que discutió con su mujer. Porque claro, su mujer le dijo muérete y él le dijo como una insensata has hablado. Yo creo que eso podría entenderse como una discusión, ¿verdad? Así que yo creo que con su mujer no se estaría hablando en ese momento. Es más, tal y como leemos la palabra, yo diría que la mujer se fue a otro sitio molesta, en vez de quizá reconciliarse con su marido y ayudarle. Entonces, Job no solamente recibió todas esas calamidades, sino que recibió una de las calamidades más terribles que una persona puede experimentar, y es el silencio. Porque Job, después de todo lo que había sufrido, necesitaba palabras de aliento, de consuelo, de esperanza. Palabras que le hiciesen ver que hay algo más después de todo lo que había recibido. Y lo único que recibió fue a 3 personas que se sentaron cerca de él y que no le dijeron nada. Y yo me pregunto, quizá también Job se sintió juzgado por sus miradas. Y quizá por eso Job luego reaccionó como veremos en el capítulo 3. Maldiciendo el día en que nació.
Por un lado, lo de la ceniza y el rasgarse las vestiduras es un símbolo de luto y como de pesar por lo que estaban viendo, que en este caso era ver a su amigo tan deteriorado, tan afectado, que era incluso irreconocible a la vista, aparte de todo lo que había sufrido. Y respecto a lo de que estuvieron 7 días y 7 noches sin decir nada, yo creo que no hay nada específico en cuanto al luto, porque podríamos pensar en el luto por un hijo perdido, pero es que en el caso de Job había perdido 10. Y aparte no solamente había perdido hijos, había perdido, pues como digo, sus tierras, sus cabezas de ganado, su propia salud. Es decir, entiendo que incluso hoy existen funerales de Estado y protocolos que se indican en días y demás, pero en este caso yo creo que sencillamente se quedaron callados porque no supieron qué decir. Es decir, tampoco estoy juzgando por ahora a los amigos de Job, eso ya lo haremos, o al menos analizaremos cómo procedieron y cómo hablaron a Job. Pero lo que llama la atención es que se quedaron tan impactados que no supieron qué decir. Yo diría que más que por la influencia del maligno, lo que estaba haciendo era tentado por el maligno. Probado, influenciado para que pensase mal y para que en definitiva maldijese a Dios. De hecho, es que en vuestras Biblias, que son de la Reina Valera, sin entrar en el capítulo 3, porque eso lo dejaremos para más adelante, ya solamente el título del capítulo 3 es Job maldice el día en que nació. Y esto es muy interesante porque Job en ningún momento maldice a Dios, pero maldice su propia vida. Y lo hace precisamente por todos los pensamientos que empezaría a acumular en su cabeza y encima quizá verse juzgado por sus amigos que no le decían ninguna palabra de consuelo, pero que estaban ahí mirándole. Como si fuera incluso, pues, una bestia y eso fuera un circo. Es decir, están viendo a un hombre que ya no es un hombre, es un despojo, una persona enferma, una persona tan deteriorada, tan, pues, destrozada por dentro y por fuera, que no sé cómo le verían y quizá con esas miradas de lástima, de juzgándole, pues también Job empezó a maldecir su propio día, ¿no? No lo sabemos, no sabemos exactamente por qué lo hicieron, pero sí nos va a ayudar a descubrir eso, lo que ha pasado hasta ahora y lo que sabemos en general que pasa después. ¿Por qué? Porque los amigos de Job no se esperan mucho para juzgarle, ¿verdad? Es más, capítulo 4, ahí veis el título. Elifaz reprende a Job. Es decir, ¿en qué momento los amigos de Job consuelan, animan y acompañan a Job? Oran por Dios. Oran por él. Exacto. En ningún momento, vamos a ver. Es decir, vamos a entrar en detalle y por supuesto ahora van a existir frases muy interesantes de analizar y lo veremos mucho más rápido, pero diría que quizá incluso ese silencio fue usado también por el maligno para de algún modo tentar y hacerle sentir a Job juzgado por sus amigos, porque eran grandes amigos y ya no tenía hijos y su mujer encima había discutido con ella recientemente. Como digo, la soledad. La soledad es un gran castigo, el silencio, el sentirse, pues eso, señalado, abandonado, olvidado. Pues así termina este capítulo 2. La verdad que la situación de Job no es precisamente positiva, pero aún así Job no maldice a Dios.